Boa tarde. Como diz sempre o professor, o querido professor Marcos Afonso Borges, aos idiomas do Instituto Pan-Americano Saudal 2, espanhol e português. Então, eu vou a falar no espanhol, porque português não sei. Antes que nada, quiero agradecer encarecidamente al profesor Marcos Afonso Borges y a su hijo y también miembro del Instituto Flavio Bonaucci Borges la gentileza que han tenido de traernos a este bello país. Con el profesor Marcos Afonso, igual que con el profesor Carlos Andrade y Omar Benaventos, que lo dijo ayer, nos conocimos en un maravilloso congreso casi mundial que organizó el profesor Adolfo Alvarado Belloso en el año 1983, que fue el segundo encuentro panamericano de derecho procesal. En ese entonces estaba muy jovencito yo, imberbe. A partir de ahí nació una gran amistad, grande amistad. En fin, eso como agradecimiento es poco. Para entrar en el tema, me preguntaban a mí algunos de los participantes, ¿y qué hace la mediación y el arbitraje en un congreso de derecho procesal? Buena pregunta, pero tenemos una buena respuesta. El profesor Briceño Sierra dijo cuando fundó este instituto que íbamos a dedicarnos más al arbitraje como medio alternativo de resolución de conflictos y no de solución, porque el proceso estaba ya colmado. Y hoy han oído al antecesor o a mi antecesor Carlos H. Andrade que, como ocurre en todos los países, pero Colombia es una fábrica de hacer leyes y tiene una serie de instituciones muy nuevas, muy novedosas, pero se van volviendo caducas. Y vean ustedes, o veamos ahora, que todos los defectos que se le encuentran al proceso ordinario, al proceso civil, aparecen, por lo menos en el arbitraje comercial internacional, a la inversa. Es decir, son completamente antagónicos, o deben de ser antagónicos, y no lo funesto que nos presentó Carlos H. Andrade de Colombia. Y esto es así. Veamos ahora los medios tecnológicos. La información nos llega pero en fracción de segundos. Los negocios, los grandes negocios se hacen ahora a través de Internet. Y es por ello que hay la necesidad de contar con soluciones paliativas, porque no les gusta a los comerciantes utilizar el proceso. A pesar que el profesor Adolfo Alvarado Belloso, lo dirán más tarde después de nosotros, sostiene que para él, después de la rueda, en lo social, el proceso ha sido el invento más grande del hombre. Y no hay cómo contradecirlo, porque hasta la fecha no ha habido otro medio para discutir, otro método mejor para discutir los conflictos intersubjetivos de intereses. Pero entonces, ante esa nerviosidad que causa el proceso,
la doctrina ha venido buscando esos paliativos, formas alternativas, extrajudiciales o que coadyuven a la impartición de justicia. Y por ello ha sido tradicional la conciliación, la mediación, amigable composición y el arbitraje, que nos ha venido a solucionar, por lo menos en Guatemala, aunque con mucha timidez, bastantes conflictos que se han presentado. Y el arbitraje, como oyeron a Carlos H. Andrade, se realiza en privacidad. Ya vamos a ver las ventajas que tiene y la forma heterocompositiva en que se desarrolla. Entonces, en cuanto al arbitraje comercial internacional, que quizás será el de mayor relevancia o al que hay que ponerle mayor atención, porque el arbitraje doméstico tampoco se da uno cuenta de su existencia. Por allá alguna vez mencionan los medios de comunicación que se llevó a cabo un arbitraje en la Cámara de Comercio o en la Cámara de Industria, y hasta ahí. Y tiene una gran ventaja en mi modo de ver. No precisa de ejecución. Con base en los principios de buena fe y verdad sabida, los comerciantes tienen que cumplir con el laudo arbitral. De tal manera que si no cumplen la publicidad que le den a un comerciante mal pagada o mal pagador, me perjudica. Por razón de tiempo y que me abrevió el camino Carlos H., no me refiero a la conciliación ni a la mediación con la precisión que requiere, pero en todos los sistemas jurídicos existe la conciliación preprocesal, procesal propiamente, y ahora en Guatemala existe una oficina judicial que se denomina de mediación y conciliación para evitar el proceso. Veamos entonces lo relacionado con el arbitraje. Siguiendo también a nuestro presidente, mentor y maestro, Alvarado Belloso define el arbitraje como un modo de heterocomposición de conflictos que opera como resultado respecto de ellos y al cual se llega exclusivamente si media al menos un principio de autocomposición de los propios interesados, mediante la cual aceptan plantear su litigio al árbitro y eventualmente acatar su decisión. Pero este arbitraje tiene, por supuesto, unas características especiales que han sido también muy bien señaladas, así como las ventajas, y vamos a ir viendo algunas de ellas. Pero quisiera antes resaltar lo que ha dicho la doctrina tradicional, y siempre vemos que es equivalente jurisdiccional Carneluti, subrogado jurisdiccional Miquel, Colombo, Argentino Colombo, sustituto de la jurisdicción Prieto Castro, procedimiento parajudicial o extrajudicial. Sus características: es un medio de resolución de conflictos, porque al igual que la sentencia, son decisiones que son heterocompositivas, que corresponden a un tercero heterocomponedor, homologación que tienen también en cuanto a la eficacia de el laudo en uno y la sentencia
en el otro. Por lo regular son de ejecución, en su caso, en caso se presentara, de ejecución forzosa directa. La intervención de un tercero heterocomponedor, por supuesto, es una facultad dentro del poder jurídico que tiene todos los ciudadanos, y aquí en este caso los comerciantes, de pactar el arbitraje. Hacerlo a través de la cláusula compromisoria o como ocurre ya en muchos países siguiendo a la OMS en el compromiso. Al ser una facultad de los interesados y haberla pactado, tiene que respetarse. En caso uno de ellos decida lo contrario y pretenda acudir a la vía jurisdiccional, con la excepción de incompetencia del tribunal, la justicia común lo mandará a que cumpla con el arbitraje. Veamos algunas de las ventajas que señala la doctrina acerca de esta institución, también ya dichas por mi antecesor. La privacidad. A diferencia de la publicidad que se exige en todo sistema democrático de justicia o republicano que decimos los procesalistas, este método de solución de conflictos es privado. Es decir, como decía el profesor Briceño Sierra, se produce en la privacidad de las oficinas, alejados del bullicio de los tribunales. La especialidad. Esto hace plausible al arbitraje, puesto que a diferencia del proceso, donde un juez de lo civil, regularmente en casi todos los países, tiene que conocer a las 8 de la mañana juicios ordinarios civiles, de nulidad, de reivindicación, de posesión, a las 9, mercantiles de otra índole, a las 10, relacionados con marcas o patentes de pequeño monto. En fin, es un todólogo el juez de primera instancia, y es imposible que el pobre juez le estemos acumulando a diario tantos problemas. Y sobre eso hay una cantidad de ejecuciones, que es lo que mayormente le quita el tiempo. Y esto viene en favor de la especialidad, en donde pueden los interesados o los conflictuados, mejor, en un asunto, escoger a los árbitros por su especialidad. Y recuerden ustedes que las cámaras, las diferentes cámaras de comercio e industria de la construcción tienen su listado de especialistas. Y por ello es que se recurre. Y a contrario del proceso, la celeridad es fundamental en eso. No excede incluso de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, el arbitraje normal de 90 días y el acelerado por la mitad. La fuerza vinculante que les había mencionado, es decir, obliga a las partes a aceptar el laudo tal y como ha sido dictado por los jueces privados. Tecnificado, por supuesto, se utiliza, a diferencia de muchos juzgados, por lo menos de mi país, los sistemas técnicos o de mayor avance. Cuesta llevar a un tribunal también una computadora. Y hay muchos casos de que le llamo yo vergonzosos que suceden en Guatemala, donde uno va a una audiencia, entra al despacho del juez y mantiene el procesador o la computadora tapada, y uno le pregunta, ¿y eso? No la sé usarme, y me dieron un cursillo, pero no me gusta usarla.
lo económico. Fíjense ustedes que se ha señalado al arbitraje antieconómico, lo cual a la larga no es cierto por el plazo tan reducido que tiene para emitir el árbitro o el tribunal arbitral. Lo señaló Carlos H. Andrade y nos lo enseñaba Hernando Davis Echandía, y lo dijo en público en alguna oportunidad o en varias. ¿Cuánto dura un proceso ordinario en Colombia?, le preguntó. Y él le dijo, te voy a responder a la inversa. ¿Cuánto dura la vida de un litigante en Colombia? 3 juicios ordinarios. Porque está contando Carlos H. Cada juicio promedio, poniéndole un promedio de 10 años, o de 9, y aquí le ponemos de 9 meses. De manera tal que al final lo económico o lo costoso del pago de los árbitros por su especialidad resulta todo lo contrario. En el arbitraje sí existe mediación, es oral ante los jueces o ante los jueces privados de árbitro, no como en casos como mi país, donde uno llega a conocer al juez al momento que le las partes al juez, al momento en que le notifican la demanda. Aquí la inmediación es una realidad. Y en muchos países el antítesis de la inmediación es la mediación, por esos cerros de expedientes que tienen. La informalidad no tiene los formalismos, a pesar del método de debate, no conserva ese formalismo todavía de la época de los romanos, del ordo judiciarium, en el juicio ordinario. El trato equitativo de las partes que fijan las legislaciones. La determinación del procedimiento lo pueden también establecer las partes en el pacto. El lugar lo escogen las partes. El idioma también. Estoy llevando un arbitraje cuya sede es en Panamá, pero cuya sede y los árbitros los tienen en París, en la Cámara de Arbitraje de París. Es proceso de instancia única, lo que no se puede en el proceso ordinario, porque se dice en el Pacto de San José que todo proceso debe de contar con 2 instancias. Hay limitación recursiva. Podrá ser una revisión como en nuestro caso o una apelación como en otros sistemas. Y ello, para ir concluyendo y respetando el tiempo, en los 2 minutos que me quedan, tenemos como conclusiones que presenta mayor garantía en la decisión, la celeridad es una realidad, la notable economía, la confidencialidad, la efectividad, es decir, la hecha realidad del arbitraje. Y por último, las recomendaciones que realizamos siempre, por ser docentes. Creí que era viejo docente, pero Carlos H. Andrade me ganó. Es más viejo él que yo. La necesidad de profundizar su enseñanza, la participación dinámica de los colegios profesionales de abogados para prepararnos como buenos árbitros y no como entorpecedores de los procedimientos. Muito obrigado por vuestra paciencia.